Vamos a dar espacio a que se desarrolle primero todo el taller y al final vamos a darles espacio a ustedes para que hagan sus preguntas. Los animo entonces a que anoten sus dudas en el chat o en alguna libreta para poder resolverlas al finalizar. También recordarles de la importancia de que las dudas sean específicamente sobre el tema de este taller. Y si tuvieran alguna consulta sobre el proceso del evento, fechas, los formatos o alguna consulta extra, pueden enviarla al correo editor@piedrasanta.com. Entonces, para dar inicio, quisiéramos compartir con ustedes algunos videos sobre la experiencia de los autores que participaron en Cuéntame tu cuento 2022. Poder ver mis ideas en papel y presentar mi libro en la Feria del Libro fue increíble. En serio, es una experiencia maravillosa y yo los invito a participar en la segunda edición de Cuéntame tu cuento. Hola Emilia, hoy estás aquí con nosotros festejando que te hemos entregado tu libro, te estrenas como autora. Cuéntame un poquito tu experiencia sobre cómo hacer este libro. La verdad fue una experiencia muy bonita y realmente nunca había escrito nada y con este cuento descubrí que realmente amaba la escritura y a partir de esto empecé a escribir mi propio libro aparte y espero también unirme al siguiente Cuéntame tu cuento 2023. Muchas gracias Emilia, te felicitamos mucho y te deseamos lo mejor de las suertes. Gracias. Adiós. Como pudieron ver, hay mucho entusiasmo alrededor de este proyecto y esperamos que en esta segunda edición sea el mismo entusiasmo que tengamos. Para empezar el taller voy a presentarles a Raquel. Raquel es magíster en lexicografía hispánica, investigadora y profesora de lengua y literatura española, licenciada en letras, profesora de enseñanza media en lengua y literatura y maestra de educación primaria. Además, es la actual directora de la Academia de la Lengua Guatemalteca y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Se ha desempeñado como especialista en varios proyectos educativos y ha participado en la elaboración de numerosos materiales para la enseñanza de la lectoescritura, entre muchas otras cosas que se pueden decir de Raquel. Esperamos que este taller sea de mucho beneficio para todos ustedes y pues, sin más que agregarles, los dejo con Raquel. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos. Me da muchísimo gusto tener a tantas personas hoy reunidas acá porque esto muestra el interés que tienen por escribir. Y esta es una habilidad tan importante en la vida que no puedo más que felicitarlos. Voy a colocar una presentación. Permítame un momentito, voy a hacer la presentación ahora. Muy bien, entonces vamos a principiar. Pues como ustedes ven, este es el primer taller, está dirigido a padres de familia, padres y madres y docentes. El propósito de nuestro taller hoy es que nosotros podamos compartir algunas ideas de cómo ustedes pueden acompañar a sus hijos e hijas en la producción de su libro. Creo que todos nosotros hubiésemos querido tener esta valiosa experiencia cuando éramos pequeños. Entonces podemos anticipar que en algunos años pues tendremos a escritores mejor formados que puedan incluso escribir libros valiosos de literatura. Empecemos por algo. La escritura es un placer. El poder comunicarse por escrito y tener las herramientas para hacerlo es fundamental. Escribir va más allá de producir un trazo, de trazar una letra. Si ustedes recuerdan su época de adolescentes, pues uno antes se comunicaba mediante cartas de amor, que ahora ya no son cartas de amor, sino son correos de amor o notitas, ¿verdad?
También cuando uno quiere presentar una excusa o bien disfrutar del placer de contar algo, valiéndose de la palabra escrita, es sin duda un placer. Y es lo que quiero mostrar para iniciar. Entonces vemos acá a tres niños con una emoción grande y esa emoción que se tiene al recibir el primer libro publicado es indescriptible. Y ahora los niños y jóvenes que van a participar en este proceso van a vivirlo. Y esto seguramente va a marcarlos a lo largo de su vida. Ustedes tienen también en la pantalla dos fragmentos de portadas de los libros publicados el año pasado, que como ven, pues fueron ilustrados por ellos mismos. Y es que la escritura es fundamental en la vida de las personas. Y la escritura puede darse de varias maneras. Puede ser manuscrita, a mano o en computadora. Incluso si nosotros no podemos trazar las letras, podemos pedirle a alguien que la trace. Y con las ilustraciones que ustedes tienen ahora proyectadas, lo que queremos comentarles es esto. O sea que ven ustedes a la niña con el lapicero ahí escribiendo palabras, o vemos a otra persona al lado izquierdo usando una computadora. Este es el camino para llegar, pero lo importante es la producción del libro, la producción del texto. Los estudiantes, los niños y jóvenes que van a participar son escritores en formación. Eso es lo fabuloso. Se están formando como escritores. Tienen la gran oportunidad de hacerlo. Ustedes ven en pantalla ahora la contraportada de 3 de los libros publicados el año pasado y pues ven que van a tener un espacio para que los niños puedan contar su experiencia de vida, ¿verdad? Es decir, es una biografía. Ustedes pueden ver que cada uno la escribió a su estilo, pues unos valiéndose de la computadora, otros valiéndose de la letra manuscrita, pero lo importante es que están comunicando mediante la palabra escrita. En este proceso de formación de escritores, pues vamos a tener diferentes grupos, ¿verdad? Entonces ustedes ven acá la portada de otros de los libros publicados el año pasado y ustedes pueden ver que la portada, que es la que muestra la diapositiva ahora, pues tiene una ilustración, tiene un título y tiene el autor. El poder ver su nombre en la portada de un libro para los estudiantes y para los jóvenes y niños es fundamental, es altamente motivante. Y si nosotros lo pensamos, para nosotros también lo es. Bueno, de la parte de escritura, nosotros desarrollamos diversas herramientas fundamentales para escribir. Y es que hablar y escribir no es lo mismo. Si ustedes lo piensan, cuando uno está muy enojado o muy contento, tiene necesidad de expresar eso que siente. A algunas personas les fluye si lo comunican mediante palabras escritas y otras hablando. Y hablan y hablan y hablan. Bueno, cada forma de comunicación tiene sus propias herramientas. Me voy a referir ahora a la parte escrita. En la parte escrita, nosotros debemos saber cuál es la forma de organizar las ideas, por qué forma se empieza. Además, hay un grupo de palabras como frases de inicio, frases de seguimiento, frases de final que me ayudan a contar. También tengo que saber qué debo incluir en texto. Ahora, el mayor aprendizaje se logra cuando lo que escribo se publica. Y este es uno de los valores fundamentales, es una oportunidad en este proceso que ustedes están acá, porque en ámbitos de casa o en ámbitos de centro educativo, pues los estudiantes producen, los niños y niñas producen historias, pero verla publicada en forma de libro le da a ellos el sentido de escribir.
¿Y cuál es el sentido de escribir? Que otro lo lea. Entonces, por eso la publicación de los escritos es tan importante para el aprendizaje, porque si sé que alguien lo va a leer, escribo con mayor cuidado. Me fijo más en los detalles escritos. ¿Ah? Sí, gracias. Bueno, solo les quisiera pedir, por favor, si pueden cerrar un ratito su micrófono, luego les vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan plantear sus dudas y así pues podemos escuchar más fácilmente. Bueno, ahora, así como es tan importante que los estudiantes puedan ver publicados sus libros, que los niños puedan ver publicados sus libros, también ayuda mucho el acompañamiento de la familia. Y noten que digo acompañamiento, porque pues todos sabemos como adultos que cuando estamos acompañando a los niños a aprender algo, como nosotros ya lo sabemos hacer, nosotros tenemos que tener la paciencia suficiente para dejar que los niños vayan cumpliendo su aprendizaje, que cometan sus propios errores y sus propios aciertos. Así que nuestro trabajo es acompañar. Así como cuando los niños están empezando a aprender a caminar, nosotros no podemos caminar por ellos, sino lo que podemos hacer es motivarlos a que se acerquen a uno o sostener su mano mientras están aprendiendo a caminar. En la escritura es lo mismo. Nosotros no debemos escribir por ellos, ni tomar decisiones por ellos de qué escribir, sino ayudarlos a que ellos lo hagan mejor. Ahora, la escritura va más allá de la ortografía y la gramática. La parte fundamental de la escritura, en este caso, es que ellos logren producir una historia que se entienda y que sea interesante. El año pasado, por ejemplo, surgieron muchos temas. Por ejemplo, algunos escribieron sobre la muerte de seres queridos, otros escribieron sobre el cuidado de historias vinculadas al ambiente, otras de sus sueños que querían ser futbolistas, etcétera. Pero como papás, como mamás, como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlos. No hacerlo por ellos, sino ayudarlos. Ayudarlos a que ellos produzcan su texto. Y hacer esto tiene efectos positivos en el aprendizaje de la escritura en particular, de las destrezas propias de la escritura. Y en el lado derecho, pues ustedes ven el ejemplo de uno de los papás que acompañó a sus hijos en el aprendizaje. Solo brevemente me voy a referir que voy a colocar un momento en el lado de maestra. Entonces, cuando uno enseña escritura, pues uno sabe que los estudiantes pasan por varias etapas y van a ver luego por qué les estoy contando esto. La primera etapa empieza desde que uno es muy pequeñito, desde que es bebé. Ustedes dirán, pero ¿cómo la escritura puede empezar en esa etapa? Pues porque uno está adquiriendo ahí el lenguaje oral que le sirve luego para escribir. Y porque desde que uno es muy pequeño, hace intentos por escribir. Y de ahí que encontramos niños que marcan, hacen dibujos en las paredes, que hacen trazos en las paredes, en los libros, en los cuadernos, en cualquier superficie, porque ellos tienen necesidad de comunicarse. Y como no saben las letras, pues usan los recursos que tienen a la mano. Estos niños en esta etapa pueden participar en la producción de su libro. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que un niño de 3 años, de 4 años, que no sabe todavía escribir, va a participar en este proceso de Cuéntame tu cuento? Pues, de esta manera, los niños saben historias, las pueden contar, solo tienen que fijarse que sea creada por ellos. Y ustedes como papás las escriben, pero no le agregan nada, sino que ustedes son como los secretarios o secretarias de los niños. Ustedes solo van tomando nota de lo que los niños les van diciendo. De esta manera, los niños que aún no pueden producir las letras pueden participar en Cuéntame tu cuento. Luego tenemos los niños de
prepa o primero, segundo y tercero, los que están aprendiendo a escribir y están desarrollando las habilidades para hacerlo. En ese caso, pues ustedes pueden acompañar un poco más a los niños, y en el caso de que los niños todavía no han adquirido la habilidad de trazar las letras para decir lo que ellos quieren decir, entonces ustedes pueden escribirlas por ellos, pero sin agregarle nada, sino que ustedes van anotando lo que ellos les dicen. Y los que ya lo pueden hacer, pues entonces ellos van produciendo y ustedes les van preguntando, ¿cómo vas? ¿Y qué es lo que quieres decir aquí? Y dándole mediante conversación, una conversación amigable con ellos, ustedes pueden ir retroalimentando. Por ejemplo, hay un personaje que empieza la historia y luego se desaparece sin más. ¿Y qué pasó con tal personaje? Entonces ustedes así van orientando la escritura. Y los estudiantes y jóvenes de la etapa establecida, pues de cuarto, quinto en adelante, básicos, entonces ellos ya necesitan otro tipo de acompañamiento. Ellos ya los podemos dejar un poco más e ir conversando con ellos sobre la historia que nos están contando. Porque a veces uno cuando cuenta la historia se le pasan detalles. Y una persona que la lee sin estar en el proceso de escribir, pues puede ayudar al escritor a que la historia quede mejor. Entonces, para retomar, tenemos 3 etapas. Los participantes en Cuéntame tu cuento, pues pueden estar en la etapa emergente, en la etapa inicial y etapa establecida. ¿Y por qué lo contamos acá? Porque ustedes como papás o como maestros van a tener funciones diferentes según la etapa del aprendizaje en la que van los estudiantes. Bueno, entonces empecemos por los más chicos. Empecemos por los que no han llegado a prepa o a primero, dependiendo del grado donde aprendan a escribir y a leer. Y entonces ellos tienen que contar, ellos pueden crear historias. Lo que no pueden hacer es trazar la letra. Entonces, ¿qué hacemos? Ellos nos dicen la historia que están creando y nosotros tomamos nota. Tomamos nota. A mí me gusta hacer referencia a un libro de Gabriel García Márquez, del amor en los tiempos del cólera, donde hay un personaje que no sabe escribir. Entonces va a la plaza y le pide a un escribano, a una persona que escriba la carta que quiere mandarle a su ser amado. Y el escribano, ¿qué hace? Pues solamente escribe lo que le dice la otra persona, no le agrega información. Igual harían ustedes. Cuando los niños todavía no saben escribir, se expresan por dibujos y trazos. Entonces, él o ella les va contando la historia, ustedes la escriben y los niños hacen los dibujos, ¿verdad? Como en este caso de la derecha, que ustedes ven en la ilustración, que es de un libro creado el año pasado. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Ustedes son los secretarios o secretarias o los escribanos de los niños? Ustedes escriben lo que los niños les van contando. Los niños que ya saben trazar. Los niños que ya saben trazar, pues van a producir su libro. Entonces, cuando escriben su libro, pues hay 3 momentos que pueden usar ellos como proceso para escribir su libro. Primero tienen que pensar de qué quieren escribir, dónde va a pasar, qué va a pasar. Luego escriben. Pero si ustedes se fijan, cuando uno va a escribir un documento importante, uno escribe varias veces el texto. O por ejemplo, si ustedes van a escribir una solicitud de empleo, como es tan importante para ustedes, la leen una vez, corrigen, la vuelven a leer, corrigen. Hola, ¿cómo estás? Mi amor, es Luis. Este mismo proceso esperaríamos que se siga cuando los niños y los jóvenes escriban su cuento, su historia, que ellos escriban, la revisen, vuelvan a escribir, y aquí es donde participan ustedes. Porque cuando ellos están escribiendo, ellos necesitan que alguien se los lea para decirles qué está bien orientado y qué podría mejorarse. ¿De cómo lo hacen ustedes? Conversando con los niños o jóvenes sobre su borrador.
o con los estudiantes, si su papel es como docentes o como papás. Entonces, escribir, y ellos tienen que comprender que tienen que escribir los borradores que sean necesarios hasta quedar satisfechos con su historia. En ese momento ustedes no se fijan en la ortografía. Pueden tener errores ortográficos, pero en ese momento lo que les interesa es la historia, que la historia esté bien contada. Luego, después de escribir, cuando ya tienen la versión, una versión más afinada, en ese último paso, ya se fijan ustedes en la ortografía, en los márgenes, en todos esos elementos. Pero es hasta el final. Primero van pasando por todos los borradores que sean necesarios. Algunos pueden producir una historia en el segundo borrador. Unos van a necesitar 10 borradores. Lo es personal y es también qué tan seguros están del borrador. Hay escritores que solo necesitan producir 2 borradores, otros necesitan 5. Ningún escritor es mejor que el otro, simplemente está siguiendo su proceso. Y el mismo escritor puede necesitar un borrador de una historia y 10 borradores de otra historia, porque hay muchos factores vinculados con la producción de los borradores. Así que su papel es conversar con los jóvenes escritores, con los niños escritores, sobre su borrador. Y algo que ayuda mucho en este caso es que le dicen a ustedes, este aspecto está muy bien, es decir, dan aciertos. Luego le dicen, este otro aspecto también está bien. En este ustedes pueden mejorar. Entonces, una clave que les puede servir es por cada aspecto que les van a decir, sugerir que mejoren, deben dar 2 aciertos. Entonces dicen, el personaje está muy bien, el nombre del personaje está muy bien. Yo mejoraría tal el conflicto o esta situación porque no se entiende muy bien. Bueno, ese es el tipo de ayuda que ustedes pueden brindar a los jóvenes. Bueno, ¿y qué necesitan saber los niños y los jóvenes que van a participar en Cuéntame tu cuento? Necesita, además de otros aspectos que vamos a ver en el taller 2, ellos necesitan saber cómo es un libro y también cómo se cuenta una historia. Así que vamos a empezar ahora con cómo es un libro. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para mostrarles un ejemplo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un libro. Bueno, entonces los niños y los jóvenes, bueno, deben saber que los libros tienen una portada, que esa portada suele tener una ilustración, que la portada tiene el título. Así que los niños y los jóvenes tienen que pensar en un título que sea atractivo y que resuma el contenido del libro. Y noten que aquí está también el nombre del autor y de las ilustraciones. Entonces, el nombre de los jóvenes y niños que van a participar va a aparecer como autor. Usted no sabe lo significativo que es eso para los niños. Y quienes han tenido la suerte de publicar un libro, saben la emoción que se siente al tener entre las manos el primer libro creado. Y en este caso, pues, ellos deben saber que los libros tienen una portada. Entonces, ellos tienen que pensar cómo va a ser su portada. Hay un autor que trata mucho sobre didáctica de la escritura que se llama Daniel Cassani. Daniel Cassani nos dice que para que los estudiantes aprendan, los escritores en formación aprendan de escritura, deben ver ejemplos. Así que es muy importante que ustedes les vayan mostrando ejemplos de libros. Entonces pueden ver esta portada, pueden ver otra portada, ver cómo son para que ellos creen también su portada según su estilo. Porque al final ellos tienen que ir creando su propio estilo. Luego ven al lado izquierdo una página donde están todos los créditos. Ahí pues está el nombre de la persona que escribió, de la persona que revisó, que se llama editor, ¿verdad? Que todos necesitamos un editor.
alguien que no lo haya leído, que no lo haya escrito, que pueda revisarlo, que el libro, que la narración sea la adecuada, etc. Bueno, tenemos una página donde está otra vez el título con una ilustración. Y luego noten en este caso, vean cómo está esto. Son 2 páginas juntas, que algunos llaman páginas encontradas. Noten que hay una ilustración que abarca las 2 páginas y noten que hay texto. Vean que el texto no es muy largo, ¿eh? Entonces, ustedes van a ayudar a que los estudiantes produzcan ese texto que va en estas 2 páginas juntas. En otro taller, pues van a ver, los estudiantes van a ver cómo crear personajes para la parte de la ilustración. Ahora nos vamos a referir a esta parte donde está el texto. Entonces, aquí ven ustedes cómo inicia el cuento. Es muy importante cómo inicia. Así que ustedes como papás, como mamás, como docentes, al leer su libro, fíjense cómo empieza. Es atractiva la forma como empieza. Entonces, dice dónde pasa o a quién le pasa lo que va en la historia. Bueno, entonces pueden orientarlos al respecto. Luego ven ustedes que están otras 2 páginas. Hay una ilustración grande y miren, otro párrafo, es otro texto corto. Entonces ellos tienen que pensar cuando escriban su historia, ¿qué texto va a ir en qué páginas? ¿Eh? Luego ven aquí otra vez, ven que es la constante, que tenemos ilustración y texto breve. Otra vez lo mismo, miren, a veces la ilustración está colocada en un lugar y el texto en otro, no tiene que estar siempre en el mismo lugar. Miren acá, son 2 páginas, pero hay texto en una página y texto en otro. Entonces ellos tienen que ir pensando el texto en función con la ilustración. En este caso, como les digo, nos vamos a centrar en el texto. Ven acá, otra vez, ilustración y texto. Aquí usa un recurso, miren, letras de otro color. Eso lo van a necesitar. Tienen que ir pensando porque esos son recursos de la palabra escrita. El uso de los colores, la letra va a ser siempre del mismo color. Miren acá, otra vez, ilustración. Y aquí termina el cuento. Entonces luego viene la contraportada. Entonces cuando ustedes orienten a sus hijos o a sus estudiantes para producir el texto, es muy importante que ellos tengan en el concepto del libro, que tienen una portada, que tienen una página donde están los créditos, que está la historia, y que al final de la historia, pues ustedes ven que hay una contraportada donde va a ir su biografía. Entonces también nos pueden orientar de cómo contar la biografía de ellos. Algunos lo ponen en primera persona, yo nací en tal lugar, otros lo cuentan de otra manera, ¿verdad? Como él nació en tal lugar. Entonces cada quien tiene su estilo, pero ¿qué es lo importante? Que ustedes le muestren ejemplos de varios libros a los niños y a los jóvenes para que ellos vayan creando una idea de cómo va a ser o cómo quieren que sea el libro que van a crear. Solo déjenme un momentito, voy a ir a la presentación. Aquí estamos. Así que, cuando cuenten su historia, los niños deben saber que la historia tiene un principio o inicio. También que hay algo que pasa, que algunos llaman conflicto, como un problema, ¿verdad? Entonces, y esto es lo que hace interesante la historia. Puede tener un buen inicio, puede tener un buen final, pero si la parte, el conflicto no es interesante, pues el libro no despierta el interés de lectores para acercarse al texto. Entonces, si yo, por ejemplo, cuento que pues mi historia trata de lo que hice hoy. Y yo les digo, ay, pues me levanté como a las 5, luego fui a desayunar, fui al colegio, regresé a la casa a almorzar, y luego me fui a un curso y después voy a ir a comer.
Bueno, es una bonita historia, pero no es interesante, ¿verdad? No hay ahí algo que suceda. Pero sí, de repente, ustedes dicen, bueno, me levanté temprano, iba saliendo para el colegio y de repente vi a alguien corriendo. Me fui detrás de esa persona y ¿saben qué es lo que pasó? Bueno, entonces Ajá. Y entonces, empieza a suceder algo que resulte interesante. Entonces, el papel de ustedes es ver si hay algo interesante en la historia o promover que se cuenten todos los elementos para eso interesante, ¿verdad? E insisto, ustedes pueden ver ejemplos, como el que les voy a presentar ahora, que es de un libro que se llama Frijolito. Entonces, esta es el inicio del cuento que se llama El Frijolito. Entonces, el cuento dice, la huerta de la abuela Rosa estaba lista para la cosecha. Cada mata se veía cargadita de frijoles, los que esperaban con paciencia ser recogidos. Cuando doña Rosa creyó que ya era el momento, se puso su delantal amarillo, su sombrero y llevando el canasto apropiado se fue cantando a la huerta. Cada familia de frijoles se movía alegremente esperando su turno. Bueno, entonces los niños pueden ver ejemplos de historias como estas, donde dice, bueno, ¿qué es lo que cuenta en esta parte? Dice, ¿dónde? La huerta de la abuela. ¿De quién está hablando aquí? De frijoles, de doña Rosa. ¿Quién era doña Rosa? Y ven que aquí dice cómo es doña Rosa. Entonces a veces se inicia el cuento diciendo dónde están los personajes, quién es el personaje y diciendo cómo es el personaje. Entonces a veces puede decir cómo es el personaje acá o la ilustración puede mostrar al personaje. Entonces este ejemplo, si los niños y los jóvenes ven este ejemplo, entonces ellos van a decidir cómo quieren su historia, cómo quieren empezarla. Pueden, pero es importante que no vean solo un ejemplo, porque si no lo que hacen es una copia, sino que ellos vean varios ejemplos y digan, ah, este cuento empieza así, pero otro cuento empieza con han de estar y estarán. O otro empieza con, ¿sabías que? Bueno, entonces que vean muchos inicios de historias para que ellos puedan decidir cómo quieren empezar la propia. Bueno, ahora, aquí hay otro. Esta es la continuación de este libro que se llama Frijolito. Y dice, solo la familia Frijolín no parecía muy contenta. El padre estaba enojado con el menor de sus hijos. Resulta que este rebelde Frijolito no quería ir a parar al canasto de la abuela. Pero Frijolito, los frijoles hemos nacido para la cosecha, le decía a su mamá. Por favor, mamá, déjame quedarme. No quiero que me echen a la olla. Quiero crecer, sentir el sol, bañarme con las lluvias y moverme con el viento. Como sus padres no pudieron convencerlo, se despidieron de él con muchos abrazos. Bueno, noten qué pasó aquí. Una historia que no fuera interesante pasaría con que toda la familia Frijolín es cosechada y se van. Eso es lo que pasa siempre. Pero ¿qué pasó aquí? Que un personaje no quiso seguir lo que se esperaba que pasara. Entonces, este personaje quiso hacer algo diferente. Entonces, ahí surgió algo interesante en la historia. ¿Y cómo sigue? Pues Frijolito dio un gran salto y se lanzó a la tierra. Se quedó muy calladito esperando a que la abuela terminara. Cuando se dio cuenta que no lo habían descubierto, se puso a correr y a jugar con la tierra que tanto le gustaba. Pasó el tiempo, vinieron las lluvias, luego el sol calentó la tierra y de Frijolito comenzaron a brotar unas lindas hojas verdes, las que fueron día a día creciendo. No se dio cuenta cuándo se convirtió en una gran planta que a su vez se cargó de ricos frijoles. Entonces vemos aquí cómo la situación que se dio, porque él no quiso ser cosechado, sino que empezó a crecer y convertirse en planta, es parte de lo que hace la historia diferente. Y termina con que la abuela Rosa ya estaba lista con su delantal, su sombrero y su canasto en el brazo para la nueva cosecha. Así supimos cómo un lindo frijolito se convirtió en una planta de frijoles.
Entonces ven cómo finaliza esta historia. Pero no es la única forma de finalizar. Entonces, ustedes les pueden mostrar, les pueden leer con ellos varios libros, o les pueden dejar libros para que ellos los lean, para que ellos vean ejemplos, vean muchos ejemplos, y ellos vean cómo escriben otros, y que vayan creando su propia forma de contar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Algunos consejos para trabajar con los niños y los jóvenes. Con los que no pueden escribir, propicie que los niños creen su historia en forma oral y ustedes escriben sus ideas, pero sin aportar las propias, sino que ustedes van escribiendo lo que ellos les dicen y cuando terminan dan sugerencias. Recordemos que cuando damos sugerencias, la otra persona puede aceptarlas o no. Así que ustedes sugieren. El libro es de los niños o de los jóvenes. Bueno, otra es que ustedes hablen con los niños y los jóvenes sobre su historia. Pida que les cuente de qué quieren escribir o por qué hicieron que tal cosa sucediera en la historia. Conversen con los niños y durante la conversación ustedes dan sugerencias. Es importante que resalten los aciertos y que junto con los aciertos ustedes puedan dar sugerencias de mejora. Luego que pídales que escriban el primer borrador, conversen con ellos y den sugerencias. Y recuerden, la cantidad de borradores va a variar y no hacen ni mejor ni peor cuántos borradores escriban, sino que ellos producen varios borradores hasta que llegan a una versión con la que se sienten contentos. Luego, acompaña aconsejando y dando sugerencias, no haciendo por ellos. Es decir, evite escribir la historia de los niños. Ustedes acompañan la historia. Luego, que las recomendaciones para mejorar aspectos ortográficos y finales solo en la fase final de la historia. Así que, bienvenidos a esta historia en que los niños van a poder contar su historia y expresar su imaginación. Vamos a dejar ahora un tiempo para preguntas. Los escuchamos. No hay ninguna pregunta. Si no, pues podemos seguir. Sí, Ana. una pregunta. Ay, espérame que estoy tratando de ordenar mis ideas. Bueno. Déjeme pensar, ahorita le digo. Bueno, tenemos manos levantadas de al menos 2 personas, así que vamos a escuchar a alguien más y luego volvemos con usted. A ver, Anabela Gutiérrez. Anabela Gutiérrez. Ay, perdón, muy buenas tardes. Es que no lograba abrir mi micrófono. Muy buenas tardes, mucho gusto. Licenciada, encantada de escuchar su presentación. De verdad que muy linda, muy motivante, muy clara. Le comento que yo estoy en este taller porque tengo un hijo, mi hijo menor tiene 8 años y justamente el año pasado él escribió una historia, así como usted dice, ¿verdad? De su imaginación y me ponía a mí a que le escribiera en la computadora. Y entonces cuando escuché de este taller, pues me interesó y él quiere participar. Porque vamos a aprovechar que tiene esta historia, de repente se inventa otra. Tengo 2 preguntas. Con esto que usted menciona, que ellos pueden buscar ejemplos y modelos, ¿dónde podemos encontrar el libro del año pasado? O sea, no sé si está publicado si está solo físico o si lo tienen publicado ustedes en su página de Piedra Santa. Aquí voy a pedirle ayuda a alguien que nos ayude a responder esta pregunta. Y tengo otras también. Bueno, Buenas tardes. A ver, Luisa, si nos puede ayudar con esta primera pregunta. Sí, claro. Perdón, es que no escuché muy bien. Si están disponibles los libros del año pasado en versión impresa o digital para poder ver ejemplos. Tenemos únicamente las portadas. Realmente el proyecto no era
tanto lucrativo, sino para que los niños tuvieran la experiencia de publicar su primer libro. Entonces, a cada niño se le imprimieron 10 ejemplares que se vendieron en la Filgua o que se quedaron con ellos. Pero no tenemos más ejemplares impresos a la venta y en digital únicamente tenemos la presentación de las portadas. Pero Anabela, Sí, hay muchos libros que pueden servir de ejemplos, claro. no solo los del año pasado, sino que hay muchos libros de historias escritas por niños o por adultos que le pueden servir de modelos, porque lo que necesita es ver la estructura de la historia. Entonces, Justamente. eso puede ser con un libro producido en este proyecto o puede ser con un libro producido por otro autor. Así que hay infinidad de posibilidades, tanto impresas como digitales. Escucho Gracias. la segunda Y la pregunta. segunda pregunta, para dar oportunidad a quienes también levantan la mano. Pues cuando él escribió esta historia, me pidió hacerlo, bueno, él lo comenzó a hacer en la computadora, pero como era una historia de personajes de un videojuego, entonces él mismo se puso a buscar en internet las ilustraciones. Ajá, Entonces buscaba las imágenes y entonces ya yo le ayudaba con cortarlas y pegarlas para ir haciendo su folletito, ¿verdad? ajá. Veo que las ilustraciones pues son a mano alzada, ¿verdad? En este caso, si él quisiera usar esas ilustraciones, se podría o tendrían que ser a mano alzada para que pues se vea que es más trabajo propio del niño. Sí, mire, yo lo que creo es que es importante que ellos comprendan también el concepto de derechos de autor, ¿verdad? Muy bien. Entonces como ellos van a firmar el libro como autores, es importante que se le dé el crédito al ilustrador. Entonces sí es importante que tenga los derechos de publicación, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, mi consejo es que mejor dibuje. Que él dibuje. Ajá, Muy bien. sí. Y mi Ujú. última pregunta, disculpe, es, aparece entre la información la firma de un contrato. Si nos pudiera explicar en qué Eh, consiste este contrato. Eso se los van a explicar luego, porque Muy ahora bien, nos vamos a centrar un poco más en la historia, pero listo. luego les explican lo del contrato. Muchísimas Luego, gracias. no hay por qué, con mucho gusto. Ian Rivera, la escucho. Muy buenas tardes a todos. Un gustazo conocer la licenciada Montenegro Igualmente. y un placer poder escuchar. La verdad, muchas gracias por su apoyo. Es primera vez que mi hijo va a participar en este tipo de evento y de creación de un libro y estamos ambos muy emocionados, ¿verdad? Por Mm. iniciar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo me daría usted como especialista en el tema? ¿Es más importante o tenerlo de primero, digamos, el título del libro o en sí de qué va a tratar el libro? ¿Qué sería el primer paso o los dos son importantes al mismo tiempo? Mi experiencia personal. Mi experiencia personal es que es mejor tener claro primero de qué va a tratar la historia. Incluso en diversas experiencias que he vivido, he pedido que cuando yo acompaño a otros a que escriban, les doy fichas y que en la ficha escriban el resumen de qué quieren decir. Y luego ya van contando la historia con más detalle. Pero eso les ayuda a aclarar cómo quieren que sea su historia. De hecho, el título es lo último, porque el título es para el lector, para llamar la atención del lector. Entonces, cuando uno ya tiene la historia terminada, pues entonces ya piensa en el título. Así que para resumir, mi recomendación es que se concentre en de qué va a tratar la historia y de último, el título. Muy agradecida, licenciada. Que Dios le Para bendiga. Buenas servirle. tardes. Midai, espero estar pronunciando bien. Midai, ¿me escucho? Sí, completo español. Muy bien. Bueno, la escucho. Un placer saludarle, muchas gracias por su Igualmente. tiempo. Yo soy mamá de una niña escritora, ya publicó su primer libro. Y una de las preguntas que ella me hace a mí, si en la cantidad de páginas o palabras para este evento, para los libros de este evento, ¿cuál sería el límite? Porque ella tiene 12 años. Aquí le voy a pedir a Luisa que nos ayude.
que sí. Todos los libros, de hecho, estamos tratando de mantener un mínimo de 12 páginas, un máximo de 16. Esos son los formatos. Muy bien, hablamos de la historia en estas 12 a 16 páginas. Así es. También van incluidas aquí las ilustraciones. Sí, 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 sí. Texto Todo y lo que es ilustraciones la deben historia de es esto. Las páginas Así. preliminares y posteriores no. Muy bien, muchas gracias. Y otra de mis preguntas ya fue respondida en el chat, que podían escribir en cualquier idioma, porque que el niño domine, porque a veces a ella se le ocurre dentro de la historia como que enseñarle idioma a los niños. Entonces ella pone una imagen y pone la palabra en inglés. Y ya vi que sí que se puede. Y ya vi en los ejemplos que podían utilizarse tipografías o colores de letras diferentes para estimular la lectura o al lector, ¿no? Según el interés de lo que se esté mostrando. Le agradezco mucho por su tiempo y de verdad es una linda oportunidad que le están dando a los niños en Guatemala y no sé, fuera de Guatemala. Bien, les voy a Gracias. mostrar un ejemplo. Acá pues está un libro de los publicados el año pasado. Ven la portada. Perdón, Raquel, lo vemos borroso por su, ¿cómo Borroso. se llama? Sí, por su. Y ahora voy a Pero- quitar el desenfocar, ya está. Entonces ve, aquí está la portada. Luego aquí está la página de créditos. Aquí miren, empieza la historia. Entonces miren, van viendo que cada quien va haciendo su estilo. Les voy a mostrar otro ejemplo. Los estoy tomando así al azar. Miren, aquí está la portada, está el título, está el nombre del autor. Luego está la página de créditos y luego empieza la historia. Entonces ven, y ahí pues van tomando en cuenta el paginaje y ven que en la última, en la contraportada pues suele estar una foto del escritor y datos biográficos. Muy bien. Está con el nombre de Byron, pero están las fotos de dos niñas preciosas. A ver, ¿escucho Byron o...? Sí. Hola, ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. Buenas tardes Igualmente. para todos los papitos o todos los interesados por acá. Perdón, va pasando un avión. Déjenme en un segundo. Denme un segundo. Listo. Eh, bueno, gracias ahí sí que por esta oportunidad. Es pues, primera vez que me encuentro en una de estas actividades. Mi esposa escuchó la publicidad y pues nos llamó la atención ver de qué se trata. Y suena bastante interesante, y sobre todo porque mi hija ha estado en estos días en actividades del colegio. Ella tiene 9 añitos y hizo un cuento que se sacó ella se lo imaginó sobre hadas y lo hicieron en el colegio. Entonces, en virtud de esto es que pues nos llamó la atención con mi esposa. Mi esposa escuchó, como dije, la publicación y ya decidí pues informarme un poco. La pregunta, bueno, es básicamente, al momento en el que uno llena un formulario con ustedes, pregunta ahí nombre del editor, nombre del el que va a dibujar, ¿verdad? Tiene su nombre. ¿Esto se puede cambiar más adelante o el nombre que uno designe allí, ese es el que va a quedar o es flexible y se puede cambiar posteriormente? Porque tenemos la idea, bueno, que la nena haga sus dibujos, según lo que usted ya nos compartió en la charla, que ella haga los dibujos, uno le va ayudando más o menos, acompañando qué hacer, pero que quede lo más bonito posible porque es su primer libro y qué mejor que le quedara pues, de lo mejor que se pueda, porque es un logro para ella. Entonces, la primera idea es que ella realice los bocetos, pero si hay algún familiar, un hermano que dibuje bien o alguien, mi esposa que dibuja bien, por ejemplo, le puede ayudar y más adelante se puede cambiar el nombre de esta persona del ilustrador o no se puede cambiar. Los nombres de las personas que van en los créditos se colocan al final. Así que usted no se preocupe por eso. Ah, ya, sí, me surgía la duda porque en el formulario que uno llena en el inicio para la actividad, me Ya. pregunta todo eso. Entonces dije, bueno, tal vez no es flexible o esa es la Eso, duda.
Luisa nos ayuda a responder. ¿Qué tal, Byron? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El formulario nos sirve a nosotros de guía, pero si usted al final cambian alguno de estos datos, al momento de enviar ya el archivo final con el cuento y las ilustraciones, nos pueden colocar una aclaración mencionando que se van a cambiar algunos nombres del ilustrador o del editor. Ah, bueno, excelente. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Muy amable. Con mucho gusto. Jiménez. Buenas tardes, licenciada. Mucho gusto. Tardes. Qué gusto estar con usted esta tarde. Igualmente. Mi hija que está aquí conmigo, como es primera vez también que vamos a estar en esto, solo teníamos una consulta y como justo ahorita fue que nos inscribimos, leí muy rápido las indicaciones. Para que ella inicie, ¿tiene que ser digital o lo puede iniciar ahorita ya en esos sketchbooks o cómo inician? Perdón, mi ignorancia. O sea, ya lo pueden iniciar en cualquier cuaderno y después lo van a ir revisando ustedes. Como quiera. Bueno, en un principio, los borradores, que es lo que supongo que me... Es el borrador, correcto. Los borradores para ir revisando. Eso es como quiera. Si usted me preguntara a mí, yo le diría a mano, porque mi forma de procesar es así, manuscrito y me funciona bien así. Pero si le pregunto a otra persona, pues en la computadora. Entonces esto depende mucho de ustedes. O sea, cómo se siente más cómodo. Luego ya enviar los archivos, pero eso ya será después. Eso va a ir de la mano, que es la asesoría que van a ir brindando, me imagino. Pero en este momento, producir la historia, contarla, pues va a depender de ustedes, cómo se sientan más cómodos haciendo. Igual para colorear puede iniciar ya con la acuarela y todo eso, me pregunta ella ahorita también. Sí, ¿verdad? Para las ilustraciones puede ser cualquier técnica, puede ser témpera, marcadores, puede hacerlo incluso con material reciclable. Pero no lo revisan, digamos, al final, sino que ya puede ir haciéndolo, ¿correcto? Las ilustraciones las puede ir haciendo ella, sería de que las enviara así físicas para que nosotros podamos escanearlas y colocarlas en el libro. Perfecto, eso era. Muchas gracias, muy feliz tarde. Igualmente. Michelle, y tengo presente que estaba identificada como Chata, pero no sé su nombre. La tengo presente, no se me ha olvidado. Michelle, ¿escuchamos su pregunta? Buenas tardes. Y no la oímos, tiene cerrado su micrófono. Perdón. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias, bien. Nosotros tenemos ahora la segunda oportunidad con mi nena. Ella pues estuvo el año pasado, sin embargo, pues ella se inspiró bastante en su lectura y ya había una mami que había preguntado de las páginas. De hecho, acá tengo mi libro, el libro de ella, pero contaban la portada como la primer página, ¿verdad? No sé si ven acá y entonces ya... Luego en la primer página, ya es la segunda. Y pues ella hizo bastante texto, realmente. O sea, escribió bastante. Y pues le escribieron hasta en la contraportada, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, yo lo que sí quisiera saber es cuántas páginas realmente se puede escribir para que pues se vea un poquito más estético y frenarla ya un poquito y que no sea tan extenso, ¿verdad? Y así pues poder tener una mejor edición en el libro, ¿verdad? Yo escuché a la señorita que ahora van a extender más páginas, porque el año pasado pues dejaron 12 contando las portadas, ¿verdad? Pero si ahora es un poquito más, yo quisiera saber cuántas páginas reales para redactar, ¿verdad? Y tal vez usted nos ayude, por ejemplo, un límite de palabras que pueden ir dentro de la hoja, porque eso de pronto nosotros pues no lo ubicamos bien y por eso no se logró pues ver una edición en el libro pues un poquito más creativo, se podría decir, porque ella escribió mucho, entonces de ¿De repente... qué grado? ¿Qué grado está su nena?
Ella está en quinto primaria, le encanta mucho Ajá. la escritura. Entonces, ¿Dónde? ella que escribe mucho, entonces de hecho, Bueno, yo de hecho le frené cuando me hicieron la revisión, todavía me quitaron ahí, o sea, no me quitaron, me ayudaron ahí en la estructura de la redacción, pero sí, tal vez usted me apoya con las páginas, cuánto más o menos para sí, que ella no se extienda tanto y que salga bonito el libro, ¿verdad? este es un aprendizaje. Mira, Ujú, a sí. todas las personas que hemos escrito nos pasa lo mismo, a todas. Escribimos más de la cuenta y luego nos toca quitar. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, un aprendizaje importante para alguien que escribe es dimensionar la cantidad de texto que tiene disponible por página, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo en lo personal, pues a mí me gusta trabajar con fichas, ¿verdad? O lo que pueden hacer es una versión en doblar hojas tamaño carta por la mitad hasta tener la cantidad y escribir ahí, porque eso le va a dar como o ya sea en la computadora o a mano, eso le va a dar la dimensión de la página. O sea, que tenga dimensión de página cuando escribe, para que vaya comprendiendo que hay un límite, Claro, ¿verdad? sí, sí. Porque si uno tiene pues 2 páginas, pues las llena, y si tiene 4, pues las llena, ¿verdad? Entonces, un aprendizaje importante para quien escribe es poder de escribir en función del espacio que tiene disponible y del objetivo que tiene al escribir. Entonces, tal vez hágale el librito así con hojas engrapadas o dobladas, que escriba a mano en la computadora para pegarlo ahí, y a eso le va a dar la idea a ella como escritora de cuánto Excelente, espacio tiene disponible. mucho, muy fina. Muchas Celeste, gracias. con mucho gusto. Celeste, ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada, y qué gusto. igualmente Celeste. Muchas gracias. Vea que estoy muy emocionada. Yo inicialmente había inscrito a mi nene de 8 años, que casi cumple 9, y al estarle pues contándole que se acercaba la fecha y tal, la chiquita, mi hija pequeña también se entusiasmó y hoy ya tengo a 2 Muy escritores bien, en muy casa. bien. Entonces, tengo niñita de 6 y niño de 8. Veo que hay algunas mamis que ya tienen experiencia en esto. Entiendo que por no ser un concurso, nos van a llevar, no sé si estoy equivocada, por favor, corríjame, nos van a llevar de la mano en cada reunión como de cómo vamos a ir avanzando, o tenemos libertad de empezar ya a escribir y tener algo hecho, un borrador, como bien nos explicó usted, para presentarlo. Yo creo que es importante que escriban el borrador y que lo que decía antes, ¿verdad? Que tomen en cuenta cuántas páginas tiene y que tomen en cuenta la estructura de la historia, ¿verdad? Que tenga un inicio, un desarrollo, una conclusión. Nosotros nos vamos a volver a ver a finales de mes. Entonces, si ustedes ya trabajaron con sus estudiantes, con sus hijos, si ya tienen un borrador, ya van a ustedes a venir con dudas. Entonces, la idea es que ustedes lo hagan. Y así, el día que nos volvamos a ver, ustedes ya traen pues observaciones, dudas, comentarios, que así como lo están haciendo ahora, pues se puedan ir planteando y que nosotros podamos irles apoyando en eso. Ah, muy bien. Entonces, la sugerencia es doblar las hojitas y que se desarrolle su imaginación. Sí. Vamos dando estructura con las partes que nos mencionaba. Inicio, conflicto y desenlace. Eso, justamente eso. Y esto de doblar las páginas, a mí en lo personal, cuando doy clases, me ayuda mucho, porque ellos entienden que no se pueden pasar de ahí, o bien comprenden que tienen que llenar todo eso. Yo he tenido conatos, sin instrucciones escolares ni nada, pero mis hijos juntan las hojas de papel reciclado y empiezan a crear, a crear. Sí. Pero no me he metido, no les he dicho por aquí no, ni por acá sí. Entonces, ahora ya con esta idea que usted me da, pues ya vamos a empezar a estructurar lo que van a hacer. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. ¿Y su nombre cuál es? Está nombrada en el Zoom como Chata, pero ¿cuál es su nombre? Me llamo Ana Lucía, pero todos me dicen Chata. Bueno, y cuénteme, ¿cuál es? Ya me la resolvió Celeste. Gracias.
O sea, era la Bueno. misma pregunta de ir avanzando y la próxima vez que nos juntemos, Muy ahí bien. vamos. Gracias. Y muy bien, con mucho gusto. Y Elvis, ¿qué nos dice? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por su participación, licenciada. Tengo una pregunta. Mi hijo tiene 15 años y él tiene una historia que ha estado escribiendo y que justo esta promoción vino justo en el momento, porque él ya tiene ya algunas páginas escritas. Su libro es más dado a redactar que a poner dibujos. ¿Hay algún límite de dibujos? ¿Hay requerimiento de dibujos? ¿O puede ser más escrito? Porque su historia está bien bonita, pero sí requiere un poquito más de redacción. ¿Y qué edad tiene su hijo, Elvis? 15 años. Ah, con razón, ya tiene más que decir. Sí, Sí, ya tiene más que decir. sí, bueno, mire, yo creo que el proceso normal cuando uno escribe un texto es la edición. Entonces, lo que puede hacer, bueno, él ya empezó con su historia, pero no sabía que el límite era de 16 páginas. Entonces, mi recomendación sería que revise si este texto que él ya tiene avanzado se adecua a las 16 páginas o si tiene necesidad de crear una nueva. Muy bien, yo creo que sí se puede adecuar a 16 páginas, Bueno, pero va a tener que ir reduciendo, que todavía está editar. escribiendo otro poquito y, Sí. y tener que ir a aterrizar más en el desenlace de su historia. Pero Mi creo consejo, que con la ayuda de ustedes puede lograrlo. y mi consejo es que es más fácil cortar que agregar. Entonces, deje lo que escriba, todo lo que tenga que escribir, deje esa versión, porque me imagino que lo está escribiendo en la computadora, deje esa versión guardada y luego edite otra. O sea, copia el archivo y ahí empiece a quitar, y en ese quitar y agregar es donde va a llegar al punto de la historia. Cuando ustedes hablan de páginas, de 16 páginas, ¿hablan de páginas normales, tamaño carta, o son media carta, o cómo está configurado el libro? Ah, ok, son páginas de una carta. Más casi, no es exactamente tamaño carta, pero sí puede usted tomar como referencia el tamaño carta. Un 3/4 de carta. Podría ser mitad tamaño oficio. En el enlace que les compartí. Muy bien, como medio oficio. Está el tamaño de la página que se debe usar. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y Saraí? ¿Tiene su pregunta? ¿La escuchamos? Gracias, muy amable. Sí, precisamente esos lineamientos también quería yo asegurarme, porque yo me acabo de unir una mamá, sí, una mamá muy linda ahí del grupo de mamás del colegio de mi nene nos invitó, que estaban ustedes ahorita en el Zoom, y sí me interesó bastante, entonces me uní, pero me uní tarde y creo que están diciendo que ahí en ese link que nos acaban de compartir en el chat están los lineamientos, ¿verdad? Así es. Y esto la escritura es, digamos, tema libre, el tema que el niño quiera escribir. Siempre que sea un cuento, Saraí. Ok, esa era mi pregunta. Siempre que sea un Es cuento. como me uní tardecito, pero entonces estamos muy bien. Entonces un cuento que tenga su inicio, nudo, desenlace, 16 páginas y bueno, ilustraciones me estaba escuchando también, ¿verdad? Ajá, ilustrado. Ok, está bien. ¿Qué Gracias. edad tiene su hijo o hija? Él tiene 8 años. Sí. Pues probablemente van a necesitar un poco más de ilustración que texto. Ok. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, para servirles. Creo que terminamos, ya no hay preguntas, Luisa, así que. Ian Rivera, creo que. Ya respondimos. Antonieta no. Antonieta. Tengo otra pregunta, licenciada, disculpe. Sí, cuénteme. Perdone, es el comentario que acabo de escribir en el chat acerca de el boletín.
¿verdad? Que me llegó a mí ahora para inscribir al nene con la información de todo este proyecto. Pero hay una sección que dice maqueta y entonces lo revisé y dice que son 8 páginas para escribir e ilustrar. Además son de portada, biografía y demás hasta llegar a 12 páginas, pero ahorita escuché que son 16 páginas. Me confundí un poquito. ¿Cuántas son en total? Perdone la pregunta. Sí, les explico. Son 12 o 16 páginas, los dos formatos, contando portada, créditos y contraportada. Entonces, digamos, portada, créditos, y después comienzan las páginas internas, que de páginas internas de texto e ilustración deben ser 8 o 12. Tienen luego la contraportada y la página que está antes de la contraportada. Esta puede ser un extra para que coloquen también texto o para que se coloquen aquí las biografías. Entonces, pero idealmente para que los libros sean de 12 o 16 páginas, de texto e ilustración tienen que ser 8 o 12. Ok, entonces podemos trabajarlas con 8 y máximo 12. Así es. Ok, gracias. Muy bien. Mónica, ¿tiene pregunta? Sí, buenas tardes. Es que yo puse mi pregunta en el chat, pero no, creo que no la leyeron. Porque cuéntame. aparece que para el 29 de abril sería el taller de creación de personajes. Y luego para ese mismo día también tienen el de acompañamiento para autores e ilustradores. Entonces, no sé si ese también es el mismo del 13 de mayo o si son diferentes o cómo, porque si están esos dos para ese día no da tiempo, porque, o sea, por ejemplo, mi hija tiene 13 años, entraría el grupo que está de 10:30 a 11:30 para creación de personajes, y luego entraría el grupo de 9 a 10:30 para el acompañamiento de autores. Entonces no me daría tiempo de poder encontrar, digamos, si voy al presencial, luego no me da tiempo para llegar a alguna parte o ver cómo hacer para poder que ella entre el de creación de personajes. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? O si el del 13 de mayo es lo mismo, ¿cómo es? Sí, los talleres de acompañamiento, Raquel, no sé si tienen algún seguimiento o no sé si puede explicar de qué se va a hacer en estos talleres. Los talleres presenciales para los escritores, que serían en este caso los niños y los jóvenes, son opcionales. O sea, es que ahí van a tener a un asesor, va a estar una maestra con ellos y les va a ir orientando sobre su cuento. Pero si alguien ya lo tiene claro, no necesariamente tiene que ir. Entonces, ahí es más si ustedes, si creen que necesitan algún acompañamiento, ahí está la opción. Ah, ok. No, es que sí, la verdad que sí me interesa porque la nena sí ha estado platicando, digamos, conmigo y con mi mamá sobre su cuento. Está bastante interesante, ¿verdad? El cuento que tiene, incluso hasta con mis tías estuvo hablando ahorita para Semana Santa porque nos juntamos y sí le dieron un par de ideas o para que ella pues vaya, porque todavía le falta llegar a ese final, ¿verdad? Que convenza, digamos. Entonces, y todavía tiene un par de personajes que se quedan así como que en el limbo. Entonces, todavía está ella con eso, ¿verdad? Entonces, de pronto sí necesita. Ajá, incluso vio la información y me dijo, mamá, es que yo creo que eso sí me serviría, porque entonces así me ayudan a ver que sí vaya bien mi historia y poderla completar para cuando hay que entregarla, ¿verdad? Pero también le interesa lo de las ilustraciones, ¿verdad? La creación de personajes, porque ella empezó más que todo con dibujos, porque a ella le gusta bastante todo esto del anime, manga y todo eso. Entonces ella empezó a hacer sus propios personajes, digamos, de manga. Qué bonito. Y ella hace sus propios dibujos, ¿verdad? Entonces, ella empezó, digamos, con ilustraciones y todo. Y ahorita me dice, entonces yo quiero también que me orienten con la creación de mis personajes, porque yo no sé si los que yo ya tengo están bien
o si les puedo agregar algo, si les puedo cambiar algo, o que me den algunos tips, ¿verdad? También para la ilustración de mi libro. Entonces, pero ayer que estábamos revisando esto de las fechas, me dice, mamá, ¿y cómo le voy a hacer? Porque yo quiero... Entonces, por eso preguntaba si va a ser lo mismo, si va a ser diferente, digamos, para los 2 días, porque si no, entonces entraría el 29 al de creación Eso ya sugerí. y el 13 de mayo estaríamos viendo para el otro, ¿verdad? Sí, eso es perfecto, porque hay 2 opciones para los talleres presenciales. No tiene que ser en los dos, puede estar en uno de los dos y asistir al de ilustración. Ah, ok, perfecto. Sí, esa era mi duda, porque ella sí, incluso ella, de ella misma salió, me dice, mamá, yo quiero los dos, a mí me interesa, yo quiero aprender más, me dice, yo quiero saber de todo eso, quiero aprender a editar mi libro, quiero aprender a escribirlo, porque si después me queda eso y yo puedo seguir escribiendo más libros, me dice, entonces ya tengo esa experiencia, ya tengo eso que aprendí, entonces, pero ¿cómo le voy a hacer con eso? Entonces, por eso quería preguntar yo ahorita y poder decirle, mira, mija, sí, vas a poder entrar en los dos. Sí, y no sabe cómo me emociona saber de historias como la suya. Gracias. Muy bien. Majo Rodas, de Rodas. Majo de Rodas, ¿tiene una pregunta? Sí. Gracias, buenas tardes. Anteriormente, en un brochure que me enviaron por WhatsApp, indicaba que había un taller mañana, un taller por Zoom, que era creación de personajes e ilustración de cuentos infantiles. Y ahora en el link que nos enviaron hoy con toda la información, aparece que es hasta el 29 de abril. Solo tengo esa duda para estar muy clara. Y de hecho eso les iba a mencionar ahorita al final, que hubo un cambio en la fecha del taller que se iba a tener mañana. Entonces se corrió para el 29, mañana ya no hay taller. Gracias, gracias por la información. Muy bien, Antonieta, ¿se quedó la mano levantada o tiene otra pregunta? No, buenas tardes, es que yo no hablé. Me confundida, Antonieta. Sí, a ver. Buenas tardes, mucho gusto. Fíjese que yo me inscribí en este taller porque me pareció muy interesante aprender y enseñarle a mis hijos para motivarlos a la escritura, más que a ellos les gusta dibujar. Entonces yo quisiera saber si estos talleres son exclusivamente para los que van a concursar en la escritura del cuento o también puede ser para los padres de familia que queremos empezar a motivar a los niños a escribir un cuento. Mire, primero empecemos porque no es concurso, sino que todos los que escriban pueden ver su libro publicado, que es lo fabuloso de esto. Entonces, pues pueden participar todos. Ahora no entendí muy bien la segunda parte de su pregunta. Es que si pueden ir a qué taller, vuélvamelo a decir porque no me quedó claro. Es que como yo vi que hay más talleres, realmente yo no he recibido ninguna fechas más que la ahorita que me metí a Zoom, ¿verdad? Y era el taller 1 y era la introducción para empezar como la estructura de un cuento. Entonces, yo quisiera saber si hay de veras más talleres. O sea, siempre y cuando de esto, ¿verdad? De cómo motivar a los chicos con el tema de que es un cuento. Mire, tenemos varios tipos de talleres. Usted está ahora en el taller para papás, para mamás y para docentes. Y el otro, tenemos una segunda parte de este taller que va a ser a finales de abril y que ahora voy a buscarle la fecha para decir. Luego tenemos el 28 de abril, es un segundo taller donde ustedes se pueden conectar y pueden plantear sus dudas como lo están haciendo ahora. Para ustedes. Ahora, para los niños o para los jóvenes escritores, ellos pueden ir a talleres sobre cómo crear las ilustraciones y también pueden asistir a un taller de acompañamiento para crear su historia. Pero este es para los chicos. Ustedes obviamente los pueden acompañar y esperarlos afuera, pero este taller está destinado para ellos. Así como hoy no hay más que adultos acá conversando sobre cómo apoyar a los chicos, en ese otro taller no hay adultos, sino que son los chicos. Claro, los papás, como tienen que cuidar a sus hijos, pues los pueden esperar afuera. Ah, ok, de acuerdo. Ok. Muy bien. Licenciada, gracias. Ok.
Y entonces yo creo que estamos, Luis. Una consulta última ya finalita por mi parte. A ver, mira. He escuchado que afortunadamente muchos de los papás y mamás aquí tienen niños que les gusta la escritura y la lectura. En esta oportunidad, ¿ellos solamente pueden trabajar en un cuento o pueden trabajar en varios cuentos? Es decir, ¿un niño puede tener la oportunidad de hacer 2 libritos o solamente uno? Sí, tuvimos, de hecho, el año pasado una de las concursantes presentó 2 títulos. Lo único es que sí se tendría que hacer como una doble inscripción, digamos, un doble pago, porque el pago que ustedes realizan al inscribirse abarca la diagramación, la edición y la impresión de los títulos, de los libros. Entonces sí tendrían que ser un doble pago. Muy bien. En el chat también alguien preguntó que si uno tenía interés en tener más ejemplares, que si se puede pagar por aparte o solamente son 11 ejemplares. Sí, se les entregan 10 ejemplares para la venta en Filwa y 1 para el autor. Después de Filwa, si ustedes desean imprimir más ejemplares, los pueden solicitar con un pago extra, por ejemplar. Muy bien, gracias, muy amable. Con gusto. No sé si hay más preguntas. Ya estamos. Buenas tardes. Sí. Perdón, con Ah, esto sí, de los Anabela. libros, gracias, disculpen nuevamente. Con esto de los libros entiendo que por cada autor son 11 libros que tiene derecho. 1 para él y 11 que se ponen a la venta en Filwa. ¿Es así? 10 que se ponen a la venta en Filwa y 1 para el autor, así es. Listo. ¿Qué pasa con los libros? O sea, que digamos, si son 10 niños los participantes, Filwa va a tener 100 libros a la venta. ¿Sí? ¿Qué pasa con los libros que no se venden? Digamos, si solo se vendieran 70, entonces a cada niño le darían los 3 que sobraron. Así sería. Sí. Si fueran estos 10 libros participantes. Sí, la venta de los libros es únicamente durante Filwa. Si sobrara algún libro, se le devuelve al autor porque el pago de la inscripción contempla ese libro. Y se le da el porcentaje de las ventas que sí se lograron hacer después de la fecha. Muy bien, gracias. Es todo, vivir todo el proceso de publicar un libro con todos sus aspectos, ¿verdad? Y bueno, entonces dejamos hoy por acá. Yo les voy a dar la palabra a otra persona luego, pero quiero felicitarlos por participar. Realmente, como lo escribí en la diapositiva, el acompañamiento de los papás y los docentes en la escritura tiene muchos efectos positivos en el aprendizaje de los jóvenes escritores, así que por favor reciban mi felicitación. Y ahora lo dejo con Luisa. Muchas gracias, Raquel. Pues muchas gracias a todos por asistir, por las dudas y por el entusiasmo que tienen por este proyecto. Solo para recordarles también que el 28 de abril tenemos el seguimiento de este taller. No será el mismo taller, sino un taller de seguimiento para ver cómo vamos en la orientación literaria y cómo van las obras de sus hijos. Si tienen también alguna otra consulta, pueden enviarla al correo editor@piedrasanta.com y con gusto se las estamos resolviendo.